pero no lo conocemos de apellido, ¿no? Y a veces nos hace falta conocer esta parte. Entonces les voy a presentar esto, lo que es el método ELI, que es en qué se basa, qué actividades se pueden hacer aplicando este tipo de metodología y después vamos a ver algunas estrategias, 3 estrategias que podemos trabajar con los alumnos, que igual a lo mejor son estrategias que ya aplico. Aquí lo importante a la hora de que veamos las estrategias, sí me gustaría que pusieran mucha atención para que cuando finalicemos, espero que nos alcance el tiempo, que ustedes al momento de presentar la estrategia o esta actividad que les voy a poner en pantalla más adelante, anoten o seleccionen la que más les llame la atención, la que digan, esta me gustó, y le hagan una modificación, ¿ok? Algo que le agreguen, que le quiten, cómo lo darían ustedes de esta forma como innovadora, ¿ok? Pero ya esto será casi al finalizar la clase. Bien, déjenles presento. Bien, este método no es muy nuevo, pero sí es poco utilizado. Ya desde mucho tiempo, pues se utiliza este tipo de metodología, así como aplicar las estrategias de aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en problemas, todo esto que no es nuevo, pero son poco utilizados, ¿no? De repente están este tipo de estrategias, pero no las utilizamos al 100% o no las sabemos aplicar de cierta manera que nos dé buenos resultados. Por eso hoy en día se está haciendo como mucho hincapié de este tipo de trabajos, ¿no? Como trabajar por proyectos, todo esto que vamos a empezar a hacer. Y este método, pues, es una secuencia de momentos donde el profesor son 7 momentos. Tiene que estar como muy al pendiente y ir viendo en qué paso va y dar dando su clase. Entonces, este tipo de metodología nos da como este lineamiento que tenemos que ir siguiendo sin que se nos escape nada durante la clase. De repente en las planeaciones yo les he dicho, ¿no? Que puede ser muy libre, que de repente puedes hacer alguna modificación, quitar, poner, dependiendo de cómo el grupo también te esté dando respuesta. Este tipo de metodología a lo mejor es un poco más limitado respecto a esto, pero va a cuidar muchos momentos importantes que a veces nosotros no les ponemos atención, sobre todo en el momento de evaluación, que obviamente desde que inicias una clase estás evaluando a tu alumno, lo estás observando, me está poniendo atención o me está poniendo atención, pero ya hasta que finalizas la clase, hasta que llega como como un momento de paz, es cuando reflexionas, ¿no? Cuando te pones a ver, fulanito lo hace, no lo hace, y ya te pones a concientizar. Entonces, estos 7 pasos son muy importantes en esta metodología. ¿Ok? Aquí nos dice que este método es una secuencia de momentos dedicados al cumplimiento del funcionamiento de las didácticas, o sea, de la actividad, ¿no? Durante una lección para el logro del objetivo de aprendizajes. O sea, según Ferreiro, las funciones didácticas fundamentales son 7, ¿ok? Las va enumerando, ahorita las vamos a conocer y también vamos a ver qué podemos hacer en cada uno de estos momentos. Ahorita se los voy a presentar. Entonces aquí nos dice que son 7, se resumen y resumen las actividades que los alumnos necesitan para construir su conocimiento y que colaboren también en la construcción de su mismo conocimiento y la de sus compañeros. ¿Ok? El primer paso de esta metodología es creación de un ambiente propicio para el aprendizaje. Nosotros tenemos como docentes o dentro de esta metodología nos dice que tenemos que propiciar el ambiente de aprendizaje. Nosotros este tema ya lo hemos visto, ¿no? Que es un ambiente de aprendizaje. Puede ser el salón, la biblioteca, el patio,
no sé, el jardín, el mismo salón, pero a lo mejor lo vamos a modificar, vamos a poner láminas, dependiendo del tema, ¿ok? Entonces esta parte hay que planearla muy bien, esta creación de ambiente de propicio para el aprendizaje. ¿Qué vamos a aprender y cómo lo vamos a aprender, ¿no? Desde ahí tienes que ir planeando y planear también el escenario. De repente hay veces, no digo y no quiero generalizar, pero a veces nos vamos directo a planear actividades sin ponerle atención al ambiente, ¿ok? Hay actividades que sí, que a lo mejor dices, es que como se presta porque voy a hacer un experimento, pues obviamente nos vamos al laboratorio, pero normalmente si vamos a ver cualquier otro tema de, por ejemplo, de poemas o así, a veces no propiciamos este ambiente de aprendizaje, ¿ok? En el mismo salón y no hacemos como este escenario. Entonces hay que estar atentos a esta parte, es muy interesante, ¿no? Y sobre todo para los alumnos va a ser muy llamativo esta parte. El segundo punto es orientación de la atención de los alumnos. Tenemos que atraer su atención, ya sea con un juego, con una dinámica, con una lluvia de ideas, empezar a atraparlos. Esto también a lo mejor ya lo hacemos, ¿no? Desde que llegamos, que el saludo, que una dinámica. Entonces, esta parte, si ya la haces, hay que seguirla haciendo. ¿Bien? Siguiente, repaso de lo que se aprende. Entonces, vamos a hacer un repaso de lo que hemos estado aprendiendo, qué vimos ayer, qué es esto, ir haciendo y asentando los conocimientos que son los conocimientos previos, ¿no? Que también a lo mejor ya lo sabemos y ya lo hacemos. A lo mejor en diferentes pasos, ¿no? No como aquí no lo está haciendo esta orientación, sino a lo mejor yo empiezo primero con los aprendizajes previos, luego atraigo la atención, entonces luego me muevo al ambiente de aprendizaje, a lo mejor lo hago, lo estoy haciendo, pero no con esta secuencia, ¿bien? Si no lo haces, pues es importante que lo hagamos. El siguiente es procesamiento de lo aprendido por cada alumno. Tenemos que tener atención que el alumno esté aprendiendo, que estás aprendiendo, irlos haciendo reflexionar de lo que estamos haciendo, ¿ok? Entonces, sí atraerlos a los chicos que participen, escuchar a cada uno su punto de vista a la hora de que explicaste, a ver qué expliqué, cómo lo entendieron ustedes, o sea, reafirmar, ¿no? Este reafirmamiento del mismo conocimiento, porque de repente, ok, dos, tres me dicen que sí entendieron, dos, tres me dicen o participan y entonces yo doy por entendido que sí se entendió, que todo quedó bien. Entonces, lo puedes hacer por medio de papelitos, o sea, que te quede claro a ti también como docente que todos tus alumnos aprendieron, ¿no? O que les quedó algo relacionado al tema que estás dando. El siguiente es interacción entre los miembros del grupo para aprender. Aquí podemos hacer alguna dinámica, ¿no? Alguna actividad donde puedan trabajar en equipo y también esta parte de trabajar en equipo, trabajar con una vina, trabajar entre pares es muy nutritivo, ¿no? Que entre ellos aprendan. Hacer estos tipos de momentos donde los mismos niños se den la oportunidad de explicar al otro o ir construyendo su propio aprendizaje. Yo esta parte lo utilizo mucho cuando trabajamos en geografía. De repente hay actividades como les digo, que se prestan para que ellos trabajen ya sea en equipo, en envinas, sobre todo, les digo, en geografía, cuando es trabajar que buscar países, buscar las ciudades, no sé, con actividades primarias, actividades secundarias, qué tipo de actividad se hace en tal continente. Entonces, yo los organizo en equipos de dos, de tres, de cuatro alumnos, dependiendo, dependiendo también de sus habilidades. Por ejemplo, si veo que les va a costar un poquito de trabajo, los dejo en Vinas para que sí se concentre la actividad y sí trabajen ambos, porque si ya se va haciendo más grande, de repente no trabajan todos. Entonces, a la hora de buscar esta información, de manejar el atlas, de buscar la información y luego trasladarla al cuadro comparativo, al cuadro de doble entrada,
hay un manejo de información entre ellos, el libro, se les va quedando, ¿no? Esta información. Y es algo que de repente a los niños, yo por ejemplo, de repente pensaba les va a aburrir, no les va a gustar, no les va a interesar. Y cuando llegamos a hacer estas actividades les gusta y los he escuchado. Ay, mira, la geografía no es aburrida, ¿no? ¿Por qué? Porque los estoy dejando también que interactúen entre ellos, porque sí están aprendiendo algo nuevo. Eso es lo más importante, hacer hincapié en esto, ¿no? Que siempre en cada clase se lleven un aprendizaje, que aprendan algo nuevo y eso es lo que les va a llamar siempre la atención a los alumnos. Bien, y el siguiente paso es la evaluación y celebración de los resultados. Tú tienes que ser muy consciente de lo que quieres que aprendan tus alumnos para ir evaluando, llegar a ese punto durante la clase, no cuando me toque evaluar hasta el siguiente parcial o hasta el siguiente bimestre o trimestre, porque ahorita, bueno, hablamos por trimestre, entonces de repente, ay, nos ponemos a evaluar como todo el proceso, pero hasta el final, ¿no? Ya que es secretario cuando está marcado, ¿no? Es aquí como de evaluar durante la misma sesión y la reflexión de lo aprendido y cómo se aprendió. Este paso es muy importante, más adelantito vamos a ver si alcanza el tiempo también para llegar a esta parte de la reflexión, cómo podemos llegar a hacer que nuestros alumnos reflexionen sobre su propio aprendizaje. ¿Ok? Y aquí una pregunta muy interesante, pues, ¿qué significa ELI, no? ¿Qué es este método? ¿Cómo está esto, no? Entonces, bueno, aquí nos dice que este es el acrónimo español de enseñanza libre de improvisación. Esto significa ELI, ¿ok? Enseñanza libre de improvisación. ¿Qué quiere decir? Que no, por eso les decía, está como muy limitado, porque no va a haber esta improvisación, no va a haber esta modificación. Tal cual vamos a planear, tal cual se va a llevar la sesión, ¿ok? Siguiendo estos puntos. No quiere decir que a lo mejor una actividad no la pueda modificar, claro que sí, pero no hay que saltar los puntos, ¿sale? ¿Vale? O sea, más bien se basa en esa parte. Entonces, es lo que significa el método del ¿ok? Y aquí nos dice, pues, que son 7 momentos, son muy importantes, y esto nos da también apertura a que nosotros seamos conscientes de ir llevando el conocimiento de nuestros alumnos, ¿no? También ir reflexionando junto con ellos, si están aprendiendo, no están aprendiendo, ayudarles a ser reflexivos y críticos también. Acuérdense que una de las partes muy importantes ahora con el nuevo modelo educativo es eso, que nosotros como docentes tenemos que enseñar a hacer a nuestros alumnos o enseñarlos a crear un pensamiento crítico. Bien, entonces con este tipo de actividades vamos a ayudarlos, ¿no? Dice, las ventajas que arroja este tipo de metodología, pues dice que son infinitas, establece y fortalece vínculos entre los alumnos porque vamos a hacer una interacción y todo el tiempo, ¿no? Entre los alumnos, entre maestro y alumno, y el alumno con su propio aprendizaje. Entonces está padre también esta parte. Hace que exista un ambiente propicio para la participación, la atención e intercambio de conocimientos, promueve el desarrollo de habilidades sociales y favorece el procesamiento de la información. Se refuerzan los conocimientos, se aclaran dudas y se redudan en el autoaprendizaje. Entonces, aquí como que se trabaja de todo, ¿ok? Primero vamos a hacernos conscientes de nuestro aprendizaje, que estamos aprendiendo. Cuando tú les vas preguntando a tus alumnos, a lo mejor de una forma dinámica, aquí eso también, no, cuando hacemos esta parte de los aprendizajes previos, no, a ver, ¿qué vimos? ¿Qué sabemos de este tema? Hay que tratar de hacerlo de una manera dinámica, ya sea con un juego, que la pelotita, a ver, el que me conteste esta pregunta y llevar premios, ¿no? A ver, eh, les doy este chocolate, les doy este premio, les doy 5 minutos de tiempo libre, o sea, tratar de hacerlos que pongan la atención, que ellos también busquen participar y ir escuchando también las respuestas de nuestros compañeros, ser conscientes del aprendizaje. Entonces, y esta parte de
último paso de llevar a la reflexión a nuestros alumnos de lo que aprendieron es bien importante. De repente a veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque se nos fue el tiempo, porque en vez de escucharlo, lo hacemos en la actividad. Que contesten esta actividad solos y ya yo sé si aprendieron o no. Entonces también es importante escuchar de su viva voz qué están aprendiendo, ¿ok? Entonces hay que darnos como el tiempo de hacerlo. Lo puedes ir haciendo durante la semana, lo puedes ir haciendo al final de la semana, dar como todo un espacio. A ver, de todo lo que aprendimos esta semana, cada uno me va a decir con qué se queda. ¿Ok? Entonces, ir haciendo este tipo de actividades. En la metodología que yo proponía, la de Freinet, hay una parte donde se hace eso los viernes, en este tipo de metodología, bueno, hay un día en el que los alumnos de lo aprendido hacen una reflexión, como un escrito de lo que han aprendido durante la semana, y este escrito se lee frente al grupo y el grupo tiene que opinar también respecto a la reflexión del alumno, ¿no? De que, sí, dar como una crítica referente a lo que el alumno expresa, pero una crítica constructiva, ¿ok? Entonces, hacer este tipo de dinámicas pues, nos ayuda a también irnos dando cuenta y ir ayudando a nuestros alumnos a hacer esta parte de tener un pensamiento crítico. Aquí otra vez, nuevamente van los 7 momentos, pero aquí vamos a ver, los vamos a ir viendo puntualmente, ¿ok? Como más específico. Activación. Su intención es captar la atención de los estudiantes, puede realizarse a través de preguntas disparadoras, rutinas de pensamiento y dirección entre pares y otros, ¿ok? La orientación. Genera el compromiso de los estudiantes respecto a lo que tienen que aprender. Hay muchas estrategias que pueden ser útiles en este momento de la clase, indicaciones, cambios de voz, desplazamientos físicos en el salón del mismo maestro, por mencionar algunos. Las estrategias de orientación deben estar encaminadas para que el alumno preste atención a las indicaciones, contenidos o las actividades, ¿ok? O sea, es como el momento en el que tú vas a estar explicando y que se les quede esa parte, ¿no? Recapitulación de lo aprendido, dice recopilar, resumir, sintetizar de lo que hemos estado aprendiendo, ¿no? Se expone algo que ya aprendieron, hoy que vimos ayer, o sea, como los aprendizajes previos, ¿no? Metacognición consiste en dar sentido, aquí es donde ellos van a aprender solos, y consiste en dar sentido al significado de lo que están aprendiendo, la autorregulación también, hacer que el alumno se propicie de los conocimientos adquiridos en el momento que comprende y transfiere para la vida. ¿Okay? Aquí ellos donde ellos van a aprender, ¿no? Van a llevar su aprendizaje ellos solos. Van a hacer este constructivismo. Procesamiento de la información es un proceso intelectual, leer, subrayar, seleccionar lo más relevante, entender un proceso, desarrollar ideas, intercambiarlas, incluir todas aquellas combinaciones que lleven a aprender, entender, comprender y profundizar el contenido. Aquí la actividad que hagan respecto a esta parte va a ser muy importante, si van a trabajar en equipo, si van a hacer una tabla de documentada, si van a hacer un cuadro conceptual, si van a hacer un esquema, si van a resumir la información. Aquí es muy importante tenerlos también trabajando en equipo o en minas, ¿ok? Que no hagan estas actividades totalmente en individual. Interacción social y positiva es el momento de mayor enriquecimiento y que corresponde al aprendizaje cooperativo. Se refiere al espacio que dentro de la lección los estudiantes en equipo de 2 o 3 intercambiarán información, experiencias, puntos de vista y que son resultados de procesar la información. Esto ayuda a que el desempeño de mejores resultados. Aquí, por ejemplo, cuando ya hacen la actividad en equipo, aquí es cuando la comparten,
¿ok? En la interacción social entre los equipos vamos a compartir información, a ver este equipo qué hizo, ustedes qué entendieron, cuál fue el resultado de este equipo, ahora vamos a ver si es cierto, ¿ok? Que haya esa interacción, como esa dinámica dentro de la clase, no nada más de que, pues vamos a contestar esta página de matemáticas, a ver, en el primer programa, ¿cuál es el resultado? Pues 8, ok, palomitas, sí está bien, ¿no? O sea, hacerlo más dinámico. Ok, nos dio 8, ¿por qué nos dio 8? ¿Ustedes qué hicieron para resolverlo? Pasen al pizarrón, a ver, este otro equipo, no, nos dio 10. A ver, ¿por qué nos dio 10? Vamos a ver qué usaron. ¿Qué estrategia usaron ustedes? No, pues es que le hicimos primero así, ¿ok? Entonces, toda esta dinámica hay que hacerlo con los chicos. Por ejemplo, en español, ¿no? En ciencias naturales, a ver qué vimos del cuerpo humano, ¿no? Pues vimos esto, ¿tú con qué te quedas? ¿Qué fue lo que más te interesó? A ver, pasan al pizarrón y hagan el dibujo de esta parte del cuerpo humano, ¿ok? Hacerlo interactivo. Y por último, la evaluación, esta parte donde vamos a llegar a la reflexión, además de los conceptos, podemos evaluar habilidades o destrezas y actitudes, además de evaluar como parte de la acción formativa e integrar a los alumnos, se autoevalúan y coevalúan, ¿ok? Entonces, esta parte también es importante que entre ellos también haya una autoevaluación. Y era lo que les decía, o sea, ser conscientes de cada sesión, llevar una evaluación, no hasta el final, pues me entregó tareas, por ejemplo, en mi caso, este, en la escuela, a lo mejor en muchas escuelas es así, ¿no? Pues vamos a llegar a semana de exámenes, entonces 20% de examen, asistencia, esto. Pero todo lo que hicieron, los proyectos, entre clases, esto, lo otro, también aquí lo apuntando, es parte de su evaluación, ¿ok? Y como aquí dice, no nada más nos vamos a fijar como en que acertaron en las respuestas, sino que se va a evaluar estas habilidades, las destrezas, las actitudes entre ellos al momento en el que están trabajando en equipo. Vamos a centrar esa parte, esa atención, supieron solucionar el problema, se les complicó acá, pero ayudaron al otro equipo. O sea, toda esa parte es importante evaluarla y es lo más importante, ¿no? Donde tenemos que poner más énfasis. De hecho, con el nuevo modelo educativo es lo que nos invita a hacer también como docentes, evaluar esta parte, ¿no? Estas habilidades. Se va a evaluar en cómo lo hacen, no lo que hacen. Entonces, es importante pues irnos acoplando a este tipo de evaluación. Y aquí vienen unas sugerencias de actividades que se pueden ir haciendo. A lo mejor les digo, a lo mejor ustedes dicen, no, yo sí ya lo he hecho, yo esto sí lo hago,